Es en las dificultades, es en los problemas donde Dios se encarga de agarrarte si es que estás dispuesto a ser enseñado y a ser tratado por Dios, en donde Dios te enseña las lecciones de vida más profundas y más importantes que vas a aprender. Es en los problemas, en las dificultades, en las aflicciones, donde vas a aprender a ser mejor persona, donde vas a ser alguien más maduro y donde vas a ser alguien más fuerte. Dios permite las tribulaciones, las aflicciones y para en la larga trabajar en nuestras vidas y sacar la mejor versión de vos. ¿Venís hasta acá conmigo? ¿Cuándo alguien aprende a manejar su economía? ¿Cuando le sobra plata o cuando está justo para llegar a fin de mes? Es en la necesidad, en los problemas económicos que uno aprende a ser responsable económicamente. ¿O no? Es decir, que el éxito, la abundancia no nos enseña nada. El éxito no te enseña nada. Lo único que te hace saber es que últimamente tomaste algunas decisiones correctas. Es lo único. Pero vos y yo aprendemos más de las experiencias negativas y de las aflicciones y de los problemas que de las experiencias positivas. ¿Cuándo vos aprendés a lidiar mejor con tus emociones? ¿Cuando estás en paz, en gozo y tranquilo? ¿O cuando te separaste de tu pareja que querías un montón y estás triste? ¿Cuándo aprendés a proyectarte y a hacerte más fuerte? ¿Cuando estabas re tranquilo porque estabas seguro laboralmente? ¿O cuando imprevistamente te despiden y no sabes qué hacer para sostener a tu familia? ¿Cuándo aprendés a controlar mejor tus emociones? ¿En la seguridad o en la inestabilidad? Es decir, que siempre de las experiencias negativas, aunque son re desagradables, es lo único que nos permite crecer. Es lo único que nos permite llegar a nuestra mejor versión. Es lo único que nos hace a la larga más fuertes, siempre y cuando uno se permita ser enseñado por Dios. Bien, entonces hoy yo quiero que reflexionemos de esto. Cómo Dios usa las aflicciones y el trato injustificado que uno recibe para tu provecho, para tu bien, para que vos estés bendecido, para que a la larga vos estés mejor y puedas ser de bendición para otro. Es decir, que en esta reflexión que vamos a hablar de las aflicciones que nos toca pasar a todos y en algún momento nos va a tocar a pasar a todos, de las aflicciones que son provocadas externamente. Hoy no me voy a referir a los problemas que provocamos nosotros. Me divorcié, y claro, pero le engañaste, y bueno, es diferente. Esta vez, en esta reflexión que que Dios nos va a llevar a reflexionar, no me refiero a los problemas que uno tiene que afrontar como producto de sus malas decisiones. Me refiero a los problemas que uno le toca afrontar porque suceden, porque son situaciones externas que suceden. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que afrontar problemas que no habíamos previsto y de repente vinieron? Por ejemplo, la pérdida de un familiar, que uno fue desengañado amorosamente y lo dejaron de forma injustificada, que lo despidieron de forma injustificada. Creo que está el 95% de la iglesia, estamos todos engripados. Bueno, bien. Una enfermedad que no habías previsto y te vino, o la enfermedad de un familiar, de un conocido que era importante para vos. Todas esas situaciones externas que uno no sabe por qué vienen, pero les toca afrontarla. Y es más, no le encuentra explicación. Y si tratase de buscar explicación, seguramente se terminaría ofendiendo con Dios, con la realidad y con la vida y con las personas. Muy bien, vamos a ver la historia de cómo Dios agarró la aflicción de alguien como producto de malas intenciones que otras personas tuvieron hacia ese hijo de Dios y cómo Dios a la larga agarró la vida de ese hijo de Dios y lo transformó a esa situación negativa, a esa aflicción, a esa situación injusta para su bien. Yo te dije que vamos a ir a ver el resumen, vamos a ver la historia conocida de José. Bien, vamos en Hechos, yo voy a leer en versión NBI del capítulo 7, dijimos, versículo 8. Si tenés tu celular y tu Biblia, me encantaría que me acompañes. Muy bien. Mirá lo que dice. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias.
y le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Este es el resumen ultra escueto que hace un predicador en el Nuevo Testamento acerca de José. La historia de José está en el Antiguo Testamento. Bien, ¿qué había pasado con José? Los padres siempre dicen que no tienen un hijo favorito, ¿sabías? Entonces están todos en la mesa y le dicen, yo los quiero a todos por igual. Spoiler, capaz que a alguno se le cae el velo. Es mentira, los padres siempre tienen un favorito. No en cariño, pero siempre terminan teniendo a alguien que lo trataron de una forma más beneficiosa que a otra. Y en parte, generalmente, es el hermano menor, pero porque el padre fue aprendiendo con el carácter de los otros y ya sabe que hay determinadas luchas, determinadas lecciones, de ser exigente con demasiadas cosas que no funcionan. Entonces, generalmente el chico termina ocupando el rol del hermano favorito. Bien, esto le había pasado a José, eran 11 hermanos. Y José era el chico mimado de su papá. Entonces el papá, si tuviésemos que pasar al equivalente, a todos les compraba zapatillas Pumas y compraba unas Jordan, unas Nike Jordan. ¿A quién le compraba las Nike Jordan? Al más chico, a José. Y ese era José, o sea, era el consentido de su padre. Entonces, ¿qué pasó con los hermanos? Estaban resentidos, porque le había comprado la última túnica que había salido ahí en Palestina, de varios colores, y era re cara, y estaban todos los hermanos enojadísimos con el padre y envidiosos de José porque el papá lo trataba mejor, y no solamente por la ropa, sino que en todo lo consentía y le daba todos los gustos. Es decir, que todos los hermanos veían que todas las condiciones, los privilegios que ellos no tuvieron, a José sí se los daban. ¿Ok? ¿Qué les pasó esto? Eso le llevó a los hermanos de José, a los 10 hermanos más grandes de José, o por lo menos a 9, a ser envidiosos de él, a tenerle resentimiento, a tenerle envidia. Entonces, y encima José no ayudaba porque era agrandado, porque decía, muchachos, tuve un sueño que yo era el rey de todos ustedes. Y claro, los otros que ya estaban enojados, José que ya venían enojados por lo del padre, José que encima era agrandado, no contribuía, más bronca le daba a los hermanos. Entonces empezaron a maquinar qué maldad le hacemos a José. Y bueno, y en la maldad y en el odio tomaron una decisión que fue, pero hipercatastrófica y muy extrema. Pero fue producto de eso. Ahora, José no había hecho nada malo. ¿Era un poco agrandado? Sí. Pensaba que era, probablemente creía que era un poco mejor que sus hermanos, y seguramente sí. Pensaba que iba a lograr más que los hermanos. Ahora, todo eso, situación que José no podía controlar, llevó a que él reciba un trato completamente injustificado de parte de los hermanos. Los hermanos lo agarraron y estando en Israel lo vendieron a unos vendedores ambulantes que iban cruzando por ahí, a una caravana. ¿Y qué pasó? Se lo llevaron a Egipto y en Egipto fue esclavo. Qué impactante es esto. Imagínate un montón de kilómetros al sur, fuera de tu país, y encima al padre le dijeron, mirá, fíjate si estas son el vestido de tu hijo que tiene sangre. Ellos le habían puesto sangre de otro animal, pero le dijeron al padre que una bestia del campo mató al hermano más chico. Imagínate la situación injustificada que pasó José. ¿Me pudiste seguir? Porque no lo expliqué de la mejor forma, fui demasiado rápido. Es decir, José, que era el niño consentido, pero que aún así no hizo nada malo, a pesar de que era agrandado, recibió un trato completamente injustificado de parte de sus hermanos, quienes lo vendieron a esclavitud, se lo llevaron a otro país, a Egipto, y tuvo que vivir como esclavo. Mirá qué tremenda que es esta historia. Imagínate si nosotros muchas veces no hemos tenido situaciones así. Situaciones similares, quizás no con la misma magnitud, pero aún situaciones similares. Es decir, un trato injustificado. No hiciste nada, pero te critican.
¿Me explico? No hiciste nada y a vos te sucedió algo negativo, una experiencia negativa. Aún sin merecerlo, no sé, un familiar, la suegra, no nos vamos a agarrar de vuelta con la suegra. Un cuñado te pide plata, vos le prestaste y no te lo devolvió más. Y se hace el ofendido cuando se lo querés pedir. O situaciones negativas de un montón de otras características nos tocan pasar. Problemas familiares, problemas económicos. Ahora, ¿cuál es nuestra humana reacción cuando nos toca pasar algo negativo a lo que no podemos encontrarle? Bueno, nuestra humana reacción es ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué tenía que nacer en esta familia? ¿Por qué tengo que estar en esta situación? ¿Por qué tengo que estar atravesando por este problema? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y es como que nuestra humanamente tratamos de buscar el sentido o la causa de por qué pasa eso. Generalmente a la causa no la encontramos. Después, a la larga, Dios nos termina respondiendo lo indicado. Pero imagínate José a las 2 de la tarde bajo el sol, empujando bloques para armar una pirámide nueva, teniendo 17 años, diciendo, no hice nada para merecer esto, ¿por qué tengo que estar acá? Nuestra humana reacción es quejarnos ante la vida y quejarnos ante Dios. Entonces, lo primero que podemos aprender de esas situaciones injustificadas, para que esas situaciones injustificadas que a vos te toca pasar, los problemas que te tocan pasar, poder que a la larga sea transformado por Dios para algo glorioso y algo bueno y Dios saque y vos puedas sacar provecho de esa situación injustificada, es primero entregar el problema a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de José? En Génesis 39, versículos 2 y versículos 4 nos dice lo siguiente. Dice así, dice que estaba en un calabozo José, pero dice, Dios estaba con él. Y todo lo que hacía, él prosperaba. Mirá qué impactante. De modo que alguien lo vio, lo agarró como sirviente, como esclavo, y José se comportaba de una forma que era perfectamente confiable. Entonces el jefe le decía a José, yo quiero que limpie los vidrios, y el tipo los limpiaba. Hacía todo lo que tenía que hacer y no robaba nada de lo que tenía de lo que no le correspondía. Es decir, que era alguien confiable. Pero de lo que hay detrás de estas frases es impresionante. ¿Por qué? Generalmente, cuando vos y yo tenemos un problema que no podemos entender, nos pasa algo, nuestra reacción humana es quejarnos. Nos enojamos ante la vida, nos enojamos ante Dios, le preguntamos a Dios cuántas veces o cuántas personas hay que están enojadas por Dios porque le pasó una tragedia que no estaba esperando, porque su familia no fue lo que ellos querían, porque su vida y sus proyectos se vinieron abajo, porque partió en el momento que menos lo esperaba un familiar quizás, porque tuvo una enfermedad, porque tuvo un percance que alteró completamente sus planes y se siente y fue algo que no pueden controlar, entonces uno toma una posición de enojo ante la realidad, de enojo también en parte ante Dios, pero más que nada de enojo y de queja ante la situación que pasó y empieza a pensar un montón de posibilidades. Si no me hubiese pasado esto, ¿dónde estaría? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Pero empieza como a ir al pasado y en nuestra mente humana empezamos a decir, si no me hubiese pasado esto, yo estaría mejor. Si esta enfermedad no hubiese venido a mi vida, entonces yo hubiese alcanzado un montón de cosas. Si no hubiese tenido este conflicto con este hermano, con mi mamá, entonces yo sería tal cosa. O por ejemplo, a veces situaciones del pasado que nos quedaron. Hay gente que tiene resentimiento por la situación en la que le tocó estar. Sin que necesariamente sea algo negativo que vino de golpe, hay gente que tiene resentimiento, enojo o ira incluso por la situación en la que le tocó estar. Entonces, por ejemplo, mira al vecino que los padres le pudieron comprar de chico todas las cosas que él no quiere y es como que mira con resentimiento esa situación. ¿Me seguís? Pero cuando uno tiene esa postura, lo único que hace es rezongar, es quejarse, es mirar con
con saña la realidad que le tocó a uno. Y se queja y muchas veces nos pasa a todos que nos quejamos de la situación en la que estamos. Entonces decimos, si yo hubiese tenido las posibilidades que tuvo él, estaría re bien. ¿Me seguís? Si yo hubiese nacido en la familia que nació aquel, entonces estaría re bien. Es decir, nos quejamos o rezongamos de nuestra realidad, aun cuando un problema no es tan identificado como algo que vino. Pero muchas otras veces sí es un problema identificado que vino. Pero siempre cuando uno se está quejando, cuando uno en su mente le sale el quejarse de la realidad, el enojarse ante la situación presente, es ahí en donde uno tiene la posibilidad de encontrarse con Dios de una forma más profunda. Es en la cárcel como estaba José, esclavizado bajo el sol, seguramente trabajando al principio, con solamente 17 años, quejándose de su hermano, probablemente teniendo bronca ante sus hermanos, que uno tiene la posibilidad de conocer aún más profundamente a Dios. Y es por eso que nos dice este versículo en Génesis 39 que Dios estaba con él. Es decir, José había trabajado con su resentimiento ante la situación. José había entregado el problema a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que cualquiera sea la situación presente de la que vos y yo nos tendemos a quejar y a rezongar o a pensar por qué esto no fue diferente o quejarnos del problema, lo que Dios quiere es que podamos entregar esa situación a Dios y aceptarla. Cuando uno puede entregar esa situación a Dios, entonces deja de quejarse de la realidad. Deja de pensar si hubiese una realidad alternativa o diferente. No, simplemente lo mira y lo acepta y dice esto no va a cambiar y lo acepto así. Eso es lo que Dios quiere, pero para eso uno tiene que primero buscar a Dios desde su dolor, buscar a Dios desde su inconformidad, buscar a Dios desde su cuestionamiento ante esa situación o desde ese problema. Y es ahí en donde uno conoce más profundamente a Dios y en donde uno puede entregar esa situación. Hay una advertencia en el Nuevo Testamento sobre esto, hay un montón en realidad, pero dicen en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12, dice así, mira, Hebreos 12, 14, dice: gente, tengan cuidado de que no estén alcanzando la gracia de Dios, todo lo que Dios quiere, que brotando alguna raíz de amargura sean estorbado en su relación con Dios. Mirá qué demostrativo que es este versículo. ¿Qué es lo que dice? Que cuando nosotros tenemos una raíz de amargura, porque nos quejamos de la realidad, porque rezongamos de la realidad y porque nos da bronca la situación presente en la que estamos, es muy difícil de que uno pueda crecer en Dios. Es muy difícil de que uno se pueda encontrar con Dios. Es más, esa raíz de amargura termina siendo un obstáculo delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere cuando tenemos una raíz de amargura ante un problema o ante una situación que no es la que hubiésemos deseado que sea? Que entreguemos esa situación. Lo primero que Dios quiere es entregar tus aflicciones a mí. Eso es lo que Dios quiere. Y que cuando uno la entrega a Dios, deja de quejarse de la realidad y empieza a buscar más de Dios. Y ahí Dios te habla. Qué impactante. Esto le pasó a José. Si vos lees la historia de José, no hay un versículo que diga que José estuvo quejándose delante de Dios. Yo creo que sí lo hizo, pero habrá sido un periodo solamente que se estuvo quejando delante de Dios. Pero después era entregar el problema a Dios. Y cuando uno entrega el problema a Dios y empieza a buscar de Dios, se encuentra a Dios desde su dolor. Y cuando vos te encontrás con Dios desde tu dolor, después de haber pasado esa situación de amargura, entonces la presencia de Dios se hace evidente en vos. Y así como el resto que no creían en Dios, creían en todos los dioses egipcios, pero podían reconocer que en José había algo diferente, así en vos las personas pueden reconocer algo diferente cuando entregás tus problemas a Dios y buscás a Dios profundamente. Y mirá lo que pasó con José. Dijimos que José, cuando era chico, era alguien agrandado y encima era irresponsable porque ya tenía todo servido, no sabía trabajar. Pero después de haber pasado esa situación injustificada, fue que José, estando en esclavitud en la cárcel, Dios los transformó en alguien confiable y en alguien que podía hacer su trabajo. Es decir, que Dios, cuando José tuvo esa aflicción, Dios agarró a José, que era un plaga, era un vago,
y lo hizo alguien transformador, trabajador y alguien confiable. ¿Y dónde pasó todo eso, José, ese proceso? En medio de la aflicción. Es por eso que muchas veces uno no se tiene que preguntar tanto ¿por qué me pasa esto a mí, Dios? ¿Por qué me vino esta situación a mí? Más bien conviene preguntarse la mayoría de las veces, Señor, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué querés lograr vos con todo esto? ¿Por qué permitiste todo esto? Porque todo entra en la soberanía de Dios. Dios es Dios todopoderoso. Él puede hacer lo que quiera. Y nadie le puede decir a Dios, Dios, vos te equivocaste. Entonces, en su soberanía de Dios hay veces que Dios permite la aflicción, como permitió la cárcel en la vida de José. Pero no lo permite para hundirte, lo permite para que puedas aprender, para que puedas conocer más de Dios, para que puedas madurar, para que puedas ser más fuerte. Si Dios no permitiese eso, vos y yo siempre seríamos los mismos. Qué impactante es que es esto. Por eso que Dios quiere hoy que dejemos de mirar nuestra situación actual que no nos gusta, desagradable, nuestro problema que nos vino y quejarnos de ese problema y entregárselo a Dios para aceptarlo y decir, está bien, Señor, me toca vivir esta, lo afronto pero con gozo, lo afronto pero tomado con vos. Y seguramente y probablemente por un buen tiempo esta situación no cambie, pero yo te busco a vos en esta situación y no me quejo. Y generalmente cuando uno toma esa postura, a la larga encuentra la respuesta de por qué pasó eso. ¿Ok? Entonces lo primero que hoy Dios quiere para que podamos ser transformados es entregar tu problema y tu situación de aflicción a Dios, en vez de enojarte con la realidad. Bien, ahora, Dios quiere transformarnos completamente a todos. Ahora, y Dios, como dijimos, Dios usa las experiencias negativas para transformarnos. Dios usa las experiencias negativas para sacar la mejor versión de vos. Dios usa las experiencias negativas para darte las lecciones más importantes de tu vida. Mirá lo que pasó con José después de haber pasado este proceso y lo que aprendió a hacer a través de este proceso con respecto a sus hermanos. Vamos, por favor, a Génesis capítulo 47, Génesis 45, versículo 5. Mirá lo que dice. Yo leo en NBI como dije. 13 años estuvo sirviendo como esclavo José y estuvo la mayor parte del tiempo en la cárcel incluso, en un calabozo. Ahora, cuando tenía 30 años, Dios hizo algo porque agarró la aflicción de José, José le entregó su aflicción a Dios, dejó de quejarse y Dios lo transformó en su corazón. Y después de 30 años, José asume como vicegobernador de Egipto. Y ahí, que en todo el mundo había hambre, como leímos en el primer versículo, los hermanos de Israel fueron a Egipto a buscar trigo y otros alimentos. Y ahí José los ve a los hermanos y los reconoce. Y cuando él se da a conocer a sus hermanos, nos dice algo que es importante que vos y yo necesitamos para poder sacarle el máximo provecho a nuestras situaciones negativas. Sin este segundo aspecto es imposible sacarle provecho a las situaciones negativas que nos toca afrontar. Mirá lo que dice. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Mirá qué impactante. Me quiero quedar en este segundo aspecto, en este segundo punto, con la primera parte del versículo. No se aflijan y no se atormenten por el hecho de haberme vendido. Mirá qué impactante. ¿Qué es lo que podemos sacar de esta gran afirmación? Lo que podemos obtener es que José era... Estamos complicados. José era alguien que había perdonado a los que lo agraviaron. José
perdonó a los que le provocaron todas sus situaciones injustas. Y es ahí en donde Dios quiere trabajar con nosotros. Es más, es nosotros trabajando con las personas que nos agraviaron, que nos hicieron el mal, y perdonándolos a ellos, que podemos tener un mejor corazón para afrontar todas las situaciones de la vida. Es ante la dificultad de tener que perdonar a alguien que me hizo el mal, que tengo la oportunidad para ser transformado por Dios, para extender el perdón a esa persona, y cuando yo perdono a esa persona, puedo ser un mejor creyente, puedo tener un mejor corazón para todas las situaciones de la vida. ¿Venís hasta acá conmigo? Es decir, que cuando vos y yo tenemos a alguien que a propósito nos hizo el mal o nos provocó una situación negativa, es difícil perdonar. Pero es en esa dificultad de perdonar, de dejar de sentir resentimiento, de dejar de sentir venganza o ira hacia esa persona que nos provocó el mal, y uno empieza a extender el perdón hacia esa persona, que uno haciendo eso y perdonando al malo, al que le hizo el mal, uno aprende a ser fuerte en su corazón. ¿Venís hasta acá conmigo? Es cuando vos perdonás al quien no se lo merece desde tu perspectiva, que tu corazón aprende a amar más. Es perdonar al que no se lo merece desde tu perspectiva, pero perdonarlo y amarlo igual, cuando vos aprendés a dominar tus emociones y aprendés a mirar a las personas desde otro punto de vista. El que nunca perdona o nunca practica el perdón no crece en amor para con nadie. ¿Me seguís? El perdón es la clave o la puerta, una de las puertas principales que Dios hace con la que podamos aprender a amar más a todas las personas en general. Qué impactante y qué tremendo es esto. Es por eso que Jesús agarró los mandamientos que estaban escritos hasta acá por Moisés, que todos los mandamientos de Moisés, si vos te ponés a analizarlos, son para que la civilización no se desmorone y no nos matemos todos entre todos, pero es el piso. Jesús lo que hizo es llevarlo a un nivel más alto. Es decir, Jesús le dijo simplemente no le reclamen a su enemigo lo que es justo, lo que ustedes consideran que es justo, sino amen a sus enemigos, perdonen a sus enemigos, oren por sus enemigos y bendigan a sus enemigos. Mira qué superadora que es la propuesta de Jesús. Es llevar todas las exigencias que teníamos hasta ese entonces la humanidad, llevarla a un nivel más alto. Pero qué difícil que es perdonar cuando fuimos lastimados, ¿no? Qué difícil que es sentir algo positivo por ese que sabemos que nos complicó la vida completamente. Qué difícil que es. Y sí, es re difícil. Pero ¿por dónde uno puede empezar? Primero, a orar por él. Pedirle a Dios por esa persona. Entonces uno empieza a decir, Señor, bendecilo aunque yo no tenga ganas. Bendecilo y mostrarle tu amor, mostrarle tu cariño, mostrarle tu paz, mostrarle tus planes, aunque yo en realidad no quiero que lo hagas, pero hacelo. Y cuando uno empieza a obedecer, a caminar en esa dirección, en el perdón, pero con hechos concretos, empieza a descubrir que sus emociones empiezan a soltar y empieza a aflojar. Ahora, ¿por qué es re importante perdonar? ¿Por qué es re importante no guardar rencor o deseo de venganza o que me devuelva el mal que el otro me hizo? Porque en la medida en la que vos y yo no perdonamos, no podemos tener comunión verdadera con Dios. La falta de perdón hace que nosotros estemos complicados para ser perdonados por Dios. Es por eso que Jesucristo después de una parábola dicen, si ustedes no perdonan a los que los agraviaron a ustedes, entonces Dios no los perdonará a ustedes. Mirá qué impactante. Que la falta de perdón hacia otro de parte nuestra puede imposibilitar el perdón de Dios hacia nosotros. Qué tremendo es que es esto. Es por eso que lo que Dios quiere y lo que la realidad requiere de vos es que puedas perdonar. Porque en la medida en la que podés perdonar a los que te hicieron injusticia, sos transformado vos, sos bendecido vos, sos prosperado vos, sos perdonado incluso por Dios si acabas de pecar. Yo trabajé 3 meses de vigilador. Y era nuevo, ¿viste? Entonces siempre me tocaba con uno de los otros 2 que tenían más antigüedad que yo. Siempre al que tiene más antigüedad lo ponían como supervisor tuyo. Entonces teníamos que trabajar 12 horas.
había un compañero que era un buen compañero y decía, bueno, vamos a estar parados los dos una vez cada uno y nos vamos turnando 1 hora, 2 horas cada uno y más o menos la llevaba. Entonces tenías 2 horas de estar parado y después ibas descansando un poquito. Entonces, bueno, se hacía llevadero. Ahora el otro sí que esa semana que fue tenía una bronca. Dios tuvo que tratar conmigo. ¿Por qué? Porque el otro se iba a la oficina, al cuarto de descanso, se quedaba 11 horas ahí y me dejaba 11 horas parado. Encima vos estabas grabado, ¿viste? No te podías sentar. Capaz que te sentabas y justo el más jefe miraba, te decía, parate, porque no da de vigilador que estés sentado ahí descansando. Entonces, claro, ¿viste? Yo estaba todo el tiempo parado y llegaba a mi casa y tenía las piernas acalambradísimas. Me dolía todo. Entonces hablaba con él y me decía... pero bueno, si yo soy el encargado, yo puedo hacer como yo quiero. Y me la mandaba a guardar siempre así. Y después dije, bueno, señor, ya está, estoy caliente con él, ya hablé, le dije, le negocié de todos los puntos de vista posibles, no va a cambiar. Señor, te entrego y lo perdono. Ya está, me toca fumarme esta situación y listo. ¿Es desagradable? Sí. Comparado con lo de José no es nada, ¿no? O sea, no quiero hacer... Pero bueno, todos constantemente estamos viviendo, teniendo tratos injustificados así. Pero empecé a orar así, Señor, bendecilo, hablar a su corazón, lo perdono, dejo de tener bronca con él. Entonces empecé a hablar con él, porque yo le sacaba charla porque yo lo había perdonado. Y me empecé a llevar mejor con él. Y cuando me empecé a llevar mejor con él, entendí por qué él hacía todo eso. Porque había un montón de situaciones que, aunque no lo justificaban, entendí por qué él reaccionaba así, tratando mal a sus otros compañeros cuando podía. Y es más, terminamos hablando un poco más y terminó cediendo bastante en eso que originalmente estaba absolutamente cerrado. Pero es decir, que siempre el perdón de Dios, el perdonar a las personas de nuestra parte, a los que nos hicieron el mal, siempre es la única posibilidad de que ese pecador o esa persona que están haciendo lo malo se pueda corregir. Y no solamente para esa persona, porque uno no perdona, aunque muchas veces pasa eso, uno no perdona por la persona, uno perdona por uno mismo, porque cuando uno perdona puede tener comunión verdadera con Dios. Y es más, cuando uno tiene que pasar, como dijimos, la dificultad de tener de perdonar al que no se lo merece, es cuando uno aprende a tener un corazón más conforme al de Dios. ¿Qué te va a pasar cuando empezás a practicar el perdón? Vas a empezar a ver a las otras personas con más compasión. Las vas a ver desde su dolor, vas a tratar de entender por qué hacen lo que hacen. Y ahí tu corazón fue transformado más como el de Dios, porque eso es lo que hace Dios. Dios nos mira a nosotros y entiende por qué hacemos lo que hacemos, pero porque primero vio nuestro dolor y en segundo lugar Dios está dispuesto a perdonarnos todo el tiempo. No nos guarda rencor cuando nosotros nos equivocamos con Él. Así Dios quiere para nosotros. Entonces lo primero que José hizo es entregar sus problemas a Dios. Lo que segundo que José hizo es perdonar a sus hermanos, que eran los que le habían provocado el 95% de todos los problemas que tuvo que afrontar. Bien. Y lo tercero que Dios hace, y que Dios quiere, y esto es un proceso que se logra de a poco con el tiempo, es lo siguiente. Mirá lo que dice la segunda parte del último versículo que leímos. Dice, que no les pese por haberme vendido, le dice José a los hermanos, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Qué tremendo que es esto. Es decir, que cuando en los primeros días seguramente José estaba enojado con la realidad, después de un tiempo de haberse acercado a Dios, haber entregado, haber perdonado, resignificó su aflicción. O sea, esto no me pasó para hundirme y para fundirme y quemar todos los proyectos que yo tenía en la vida. Esto que me pasó para que Dios pueda salvar un montón de vidas. Es que detrás de todo eso, de una u otra forma, aunque no justificamos a la persona de los males que hacen, Dios agarra todo eso y lo transforma para tu bien. Entonces, cuando antes vos y yo veíamos una situación que nos quemó nuestros proyectos a largo plazo que teníamos y que no lo vamos a poder cambiar, Dios agarra eso y lo transforma en un significado, en algo que pueda ser de bendición para nosotros y para los demás. Qué impactante que es esto. Dios transforma nuestras situaciones negativas y las convierte en algo de bendición.
Dios agarra tu dolor, tu enfermedad, tus problemas matrimoniales, tus problemas económicos, tu falta de trabajo, tu desconformidad con la vida, y de eso Dios agarra y lo transforma para algo de bendición. Lo transforma para algo que aún incluso vos no pudiste haber pensado antes, pero de ahí saca Dios lo mejor de vos. ¿De dónde? De haber pasado las aflicciones y las luchas. Es de ahí donde Dios saca lo mejor de nosotros, las bendiciones que más valoramos. Mirá, José cuando tenía 16 años, un año antes de que lo vendan. Suponete que ya era cristiano José, que ya conocía a Dios. Si nosotros oramos por José y le profetizábamos, le declaramos lo bueno, ¿qué le decíamos? Y vos vas a ser el mayor de todos los pastores nómadas de este lugar, vos vas a tener 1000 ovejas, vos vas a pastar acá y no sé, tus corderos van a comer más rápido que los de los otros, no sé, le declararíamos el bien. Y José mismo se imaginaría gobernando en ese lugar con un montón de siervos, enriqueciéndose, era lo que él pensaba en su mente que Dios podía hacer. Y así nosotros tenemos un pensamiento de lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero ¿qué pasa? Después viene el problema. Y ese problema cambia completamente los planes de todo lo que habíamos pensado. Pero es en ese problema que Dios usa para hacernos una mejor versión de eso que habíamos pensado originalmente. Dios hace algo con nuestra vida mucho más glorioso de lo que pensamos previamente. Pero es necesario en el intermedio de eso las aflicciones y las luchas. Es decir, que cuando uno entrega y busca de Dios en su aflicción, después de un tiempo deja de pesarte y uno de a poco le empieza a encontrar el sentido y el significado y lo que Dios quiere hacer a esa situación de aflicción, de angustia y de injusticia. Y es por eso que ahí José termina diciendo que todo esto que me pasó, muchachos, no les pese, yo ya los perdoné, todo bien con ustedes. Es más, los hermanos les puso un buen campo y los puso a trabajar en uno de los mejores lugares posibles para un siervo. Imagínate, le terminó haciendo el bien y poniendo la mejor bendición que tenía posible él, se la terminó dando a sus hermanos, porque había perdonado. Pero es de esa forma, y eso es lo que Dios quiere hacer con tu aflicción. Que cuando hoy vos y yo vemos un problema, vemos una disconformidad con la vida, Dios te quiere llevar a que ya no veas ese problema y esa disconformidad con la vida de la misma forma. Dios nos quiere llevar a ver esa situación como el trampolín para bendecirnos y para alcanzar mejores cosas. Es decir, que en tercer lugar, Dios le da significado y le da propósito a nuestra aflicción. Cuando veíamos desempleo, cuando veíamos problemas económicos, Dios le da propósito a eso. Y ya no vemos desempleo, vemos aprender a hacer algo. Entonces te separaste, te divorciaste, ya es irresoluble, entonces ya no ves un divorcio y una tristeza eterna. Ves que después de haber pasado todos los procesos, ¿no? Igual me puse un ejemplo extremo, pero ves la posibilidad de formar otra familia en un caso extremo. O por ejemplo, ya no ves una enfermedad solamente, ves la posibilidad de bendecir a otros que están pasando por una situación parecida. Pero cuando uno busca a Dios solamente, es por eso que cuando uno tiene un problema del que se queja y no le puede encontrar la solución o el por qué le pasa eso, primero se tiene que preguntar el para qué. Pero después de que empieza a buscar a Dios, después de un buen tiempo, seguramente en la mayoría de las veces viene la respuesta de Dios por qué pasó eso. A José le llevó 13 años a entender por qué le había pasado todo lo que le pasó. Y claro, fue que Dios permitió esto para bendecir a todas las naciones alrededor y que la gente no se muera de hambre. Y es por eso que no le pesa. Pero no buscó la respuesta al principio. A la respuesta la encontrás casi en el camino o casi al final. Bien. ¿A qué Dios nos quiere llevar a todo esto? Dios hoy pretende de vos y de mí de que nuestras aflicciones, la situación difícil por la que estás pasando, que la podamos mirar desde otro punto de vista. Si esa situación difícil vos te quejabas y la veías como un problema que te complica la vida y que seguramente tu vida no se va a arreglar hasta que esto salga, entonces Dios hoy nos quiere llevar a mirarlo desde otro punto de vista. Nos quiere llevar a buscar más a Dios desde ese lugar, pero también a que podamos ver nuestra aflicción, nuestro dolor desde otro punto de vista. Y es solamente en ese trato
que vos vas a ser bendecida de la mayor manera posible que puedas ser bendecido. Es cuando uno está dispuesto a ser tratado por Dios en su aflicción, en su necesidad, en su circunstancia de injusticia aún provocadas por otros. ¿Venís hasta acá conmigo? Es por eso que siempre las experiencias positivas para lo único que sirven, o el éxito para lo único que sirve, es para hacernos entender que las últimas decisiones que tomamos fueron las acertadas. Pero las grandes lecciones de la vida y las grandes lecciones de Dios generalmente se aprenden en la aflicción, se aprenden en la experiencia negativa. Y la tenemos que atravesar, pero de ahí va a salir lo mejor de vos.